Hola, ¿cómo estás? Vamos a dar ahora la clase de lo que es la técnica de examen, que también te será útil en el día del examen de residencia. Vamos a tocar los siguientes puntos. Bueno, a manera de introducción, te tengo que decir que la técnica de examen tiene que ser tu última opción en las preguntas. Es decir, lo primero que tienes que utilizar es el conocimiento teórico. Todo lo que estudies antes del examen, todos los protocolos que te aprendas, las maniobras semiológicas, los fármacos, ¿no? Todos los temas de cada materia que tú hayas estudiado, dominado, especialmente las partes esenciales, es lo que te va a dar más puntos. Como es una técnica, como son preguntas ahora tipo test, ¿no? A veces nos vamos a enfrentar en que vamos a saber 2 o 3 opciones, pero las otras 2 o una opción tal vez no las sepamos. Es ahí donde tú tendrías que utilizar la técnica de examen. Es decir, como lo indica la imagen, la técnica de examen tiene que ser como la última opción a utilizar. Y recordemos que la parte teórica es lo que más puntos te va a dar, pero si tú también a esto sabes utilizar la técnica de examen, también te va a dar algunos puntos. Entonces, en algunos momentos va a haber una combinación de lo que es la parte teórica con la técnica de examen. Muy bien. Hay muchas técnicas de examen, ¿no? Pero ahora vamos a describir algunas de las más conocidas y las que más se utilizan en este tipo de examen, ¿no? Vamos a ver, como podemos observar en la diapositiva, lo que son la técnica de opciones abiertas y cesadas. Como estamos en lo que es la medicina, ¿no? En las opciones de respuestas que nos va a dar el CRIDAI, vamos a ver que en medicina nunca se puede decir nunca, ¿no? Porque todo está actualizándose, hay nuevos tratamientos, etcétera. Entonces, decir un nunca, una opción que diga nunca, pues es muy probable que sea falsa, ¿no? Y todo lo contrario, una opción que diga puede ser, ¿no? Es probable, entonces es muy probable que esa opción sea cierta, ¿no? Muchas veces no puede encesar una palabra tal como puede, ¿no? Sino en vez de decir puede, la escritura diría podría ser que, no se ha descartado que, se ha descrito que, es una alternativa, ¿no? Se ha relacionado con, ¿no? O sea, son enunciados que también nos indica un puede, ¿no? Y si no encontramos un nunca así literalmente escrito, ¿no? Podría ser un siempre, ¿no? Solo, constantemente, el 100%, ¿no? Son opciones ya muy cesadas, ¿no? Y es probable que estas opciones escritas nos encierren un concepto falso, ¿no? Entonces, para recordarlos, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Un candado abierto que nos va a recordar lo que es el puede, y un candado cerrado que nos va a recordar lo que es el nunca. Entonces, para aplicar esta técnica, veamos esta pregunta y vemos qué respuesta se puede obtener. Acerca de la anamnesis, indique cuál sería la opción acertada. Entonces, en mi mente, lo primero que tengo que hacer es empezar a recordar qué es la anamnesis, el interrogatorio, ¿no? Que se realiza antes del examen físico. Siempre tiene que ser una anamnesis completa. Recordemos que la anamnesis nos da un 50% del diagnóstico, ¿no? Entonces, vemos las opciones. Opción A, es mejor realizarla después de hacer un examen físico completo, ¿no? Por lo que yo sé, es una opción falsa, porque se realiza antes del examen físico. Opción B, una buena anamnesis siempre te da el diagnóstico completo. Aquí hay un siempre. Esta se convierte en una opción cesada, por lo tanto, es probable que sea falsa. Opción C, nunca se obviará la anamnesis aún en situaciones de extrema emergencia. Ahí tenemos escrito un nunca, ¿no? Recordemos que en situaciones de extrema emergencia, un politraumatizado, por ejemplo, a veces es necesario obviar la anamnesis e ir directamente a realizar un procedimiento como intubación, drenaje pleural, etc., ¿no? Entonces es muy probable que esta opción sea falsa. Opción D, se puede optimizar el interrogatorio con una buena relación médico-paciente. Se puede, es una opción abierta, ¿no? Se puede optimizar el interrogatorio y el concepto que encierra
¿no? Al ser abierta, pues es una opción que es casi imposible de negar, ¿no? Por lo tanto, hasta el momento esta sería la respuesta que estaríamos buscando. Pero veremos qué dice la opción E. Tan solo una buena anamnesis ya te da el 100% del diagnóstico clínico. Las palabras tan solo, el 100%, ya vuelven a esta opción una opción muy sesgada, especialmente en medicina eso no es así, ¿no? Y además por conocimiento teórico sabemos que la anamnesis te da aproximadamente un 50% del diagnóstico, por lo tanto también se convierte en una opción errónea. Por lo tanto, la opción que estaríamos buscando, que sería la opción acertada, por el momento vendría a ser la opción D. Veremos ahora la respuesta. Muy bien, la respuesta D. Entonces, habríamos utilizado aquí esta primera técnica de opciones cesadas y opciones abiertas. Vamos a ver otra técnica de examen, que son las opciones muy parecidas, pero diferentes, ¿no? Vemos en este gráfico dos mellizos, parecen iguales, ¿no? Pero tienen algo diferente, algo que los caracteriza, por lo tanto, parecen iguales, pero en sí no lo son, ¿no? Entonces, a veces en los enunciados, pues, nos ponen este tipo de opciones muy parecidas, ¿no? Pero que las difieren en alguna palabra, ¿no? Solamente una palabra es la que cambia en una opción a la otra, entonces eso ya nos tiene que indicar, ¿no? Que en una de esas dos opciones está la respuesta, ¿no? Bueno, para entender esto, entonces veamos un ejemplo. ¿Qué dice esta pregunta? Se entiende por porción exócrina pancreática ¿qué? Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar la teoría. Porción exócrina del páncreas, ¿no? Porción exócrina, jugo pancreático, ¿no? Y porción endocrina, ¿no? Aprovechamos para recordar, es la síntesis de hormonas, insulina, glucagón, etc. Bueno, entonces, ahora nos piden qué es la porción exócrina. Pues empezamos ya recordando lo teórico que sé, ver las opciones. Opción A, el conjunto de vasos sanguíneos que irrigan esta glándula. Pues esto no me indica nada con el jugo pancreático, con la porción exócrina, entonces por lo tanto, no. Opción B, a las estructuras anatómicas que tienen la función de secretar enzimas digestivas. ¿Ya? Secretar enzimas digestivas, ya puede ser posible, pues la porción exócrina se encarga de secretar el jugo pancreático y ese jugo pancreático que tiene enzimas digestivas. Bueno, me quedo por el momento con esta opción. Opción C, al grupo de terminaciones nerviosas que inhiben los islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans ya nos estaría hablando de la porción endocrina del páncreas, por lo tanto no es la opción que estoy buscando, ¿no? Opción D, a las estructuras anatómicas que tienen la función de secretar hormonas. Secretar hormonas, ¿no? Me están hablando de la parte endocrina, no exócrina, ¿no? Pero analicemos la opción B, que ya antes la habíamos visto, y esta opción D, ¿no? Tienen una escritura casi idéntica. La opción B dice a las estructuras anatómicas que tienen la función de. Y la opción D, ¿qué dice? A las estructuras anatómicas que tienen la opción de, ¿no? Entonces tienen una escritura muy similar, se asemejan mucho, pero tienen algo diferente, ¿no? Una nos dice que es la de secretar enzimas digestivas y la otra la de secretar hormonas, ¿no? Es obvio que es falsa, pero nos quedamos con esa técnica de examen. Y la última opción es que dice todas las opciones son falsas. Pues no. Entonces, la respuesta que estamos buscando es la opción B, ¿no? Que vendría a ser la porción exócrina del páncreas, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la técnica de opciones muy parecidas, ¿no? Pero diferentes en algo, como los mellizos. Muy bien, otra técnica de examen son las opciones antagónicas. ¿Qué nos indica esta técnica de examen? Cuando ya son una opción encierra un concepto positivo, digamos, y otra opción, pues, encierra un concepto contrario, un concepto negativo a lo referente a esa opción, ¿no? Entonces son opciones contrarias entre sí. Una puede hablar de estimular una función y la otra puede hablar de disminuir la función. Entonces, si vemos dos opciones antagónicas entre ellas,
pues es muy probable que en una de esas dos esté la respuesta, ¿no? Y es probable que las otras opciones, ¿no?, apoyen a una de esas dos, ¿no? Si una nos habla de estimular y la otra de inhibir, y las otras opciones también nos hablan de estimular, ¿no?, entonces ya nos orientan mejor a cuál puede ser la opción que estamos buscando. Entonces vemos esta de opciones antagónicas, o lo que es el diablito y su antagónico vendría a ser el ángel, ¿no? Entonces, para ejemplificarlo, vamos a ver aquí la siguiente pregunta. Sobre la fisiología y semiología de la glándula tiroides, ¿cuál es la incorrecta? En primer lugar, nos están preguntando la incorrecta sobre la glándula tiroides, y tenemos que saber algo de lo que es su fisiología y su semiología, ¿no? Entonces recordamos ya un poco de fisiología tiroidea, un poco de la semiología, especialmente la palpación de tiroides, ¿no? Y nos piden, eso es muy importante, encontrar la incorrecta. Bueno, entonces analicemos las opciones. Opción A, la triiodotironina o T3 es la hormona activa de la tiroides, ¿no? Sabemos que hay T3, T4, la T4 es la tiroxina, que en la parte periférica se convierte en T3 y es la activa, ¿no? Entonces es probable que esta opción sea la verdadera, pero incluso no la sé, digamos, o no la recuerdo en ese momento, pues la dejo por el momento. Opción B, la palpación de la tiroides debe ser ayudada con la deglución de saliva por el paciente, ¿no? Si recordamos un poco, hay una palpación anterior y otra posterior de la tiroides, ¿no?, que generalmente una tiroides normal, pues grado 0, no es palpable, ¿no?, y en caso de haber algún crecimiento de algunos lóbulos, se pide al paciente que degluta, y con ese movimiento de la deglución, al momento de palpar, es más fácil que pueda palparse, ¿no? Parece una opción verdadera. C. El consumo adecuado de yodo permite una síntesis normal de levotiroxina. Ya nos adentramos un poco a la fisiología, ¿no? Nos habla del consumo adecuado de yodo, ¿no?, en la dieta, ¿no? Generalmente, si hay un buen consumo de yodo, pues lo normal es que sí haya una buena producción de T4, T3, ¿no? Entonces sí parece una opción verdadera. ¿Qué nos dice la opción D? Las poblaciones con déficit de yodo en su alimentación no presentarán tiroides palpables, ¿no? Ya aquí nos habla de algo antagónico a lo que nos decía la opción anterior, ¿no? Aquí nos dicen que las poblaciones con déficit de yodo en su alimentación, ¿no?, no presentarán tiroides palpables, ¿no? Sabemos que una de las etiologías principales de los bocios, ¿no?, son el déficit de yodo en la dieta. Entonces, si analizamos la opción C y la opción D, ¿no?, podemos ver que son antagónicas, pues la C nos habla de un consumo adecuado, y la opción D nos habla de un déficit de yodo, ¿no? Solo que en la opción D, ¿no?, nos indica que las poblaciones con déficit de yodo no presentarán tiroides palpables, pues eso es muy probable que sea falso, pues recordemos las etiologías de lo que es el bocio. Por el momento nos estaríamos quedando con esa pregunta y vemos la opción E. Las hormonas tiroideas T3 y T4 se acumulan en el coloide de los folículos tiroideos, ¿no? Efectivamente, el coloide de los folículos tiroideos es donde se acumulan T3 y T4, ¿no? Por lo tanto, la T3 es activa. Entonces, vemos ahora la respuesta. La opción D es la opción que estábamos buscando. Entonces, esta pregunta nos sirve para poder identificar opciones antagónicas. Siguiente técnica de examen. La opción que no encaja. Es como este dibujo que podemos observar, ¿no? Todas las caritas tristes, pero hay una que llama la atención porque es totalmente diferente. Es una carita sonriente, ¿no? O sea, y esto generalmente cuando ustedes vean una clasificación, especialmente, ¿no?, porque muchas preguntas nos preguntan clasificaciones, puede ser farmacológicas o etiológicas, ¿no?, o clasificación de qué sé yo, de algún tumor o de alguna etiología en infectología, por ejemplo. Entonces, generalmente el que hace la pregunta puede
puede basarse en una clasificación y poner una opción de otra clasificación, ¿no? Diferente. Entonces, pues veremos una pregunta y ejemplificamos esta técnica de examen, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes fármacos no inhibe la síntesis de prostaglandinas? Síntesis de prostaglandinas. Recordamos lo teórico, ¿de qué nos estarían hablando? Especialmente de los AINES, ¿no? De los antiinflamatorios no esteroideos. Y pues empezamos viendo el ciprofloxacino, ¿no? El diclofenaco es un AINE, el ácido acetil salicílico también es un AINE, el naproxeno, el celecoxib también es un inhibidor, ¿no? Pero más selectivo de la COX, por lo tanto también inhibe la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y obviamente el ciprofloxacino, hacer una quinolona, un antibiótico tipo quinolona, es la que no entraría en esta clasificación, ¿no? Por lo tanto, vemos la respuesta, ¿no? Entonces, esta pregunta nos ejemplificaría esa técnica de examen de la opción que no encaja. Otra técnica de examen, en las preguntas muy extensas. Esto más que todo se da en los casos clínicos, ¿no? Cuando hay ya preguntas muy largas, ¿no? Donde nos dan muchos datos epidemiológicos, muchos datos clínicos, laboratoriales, incluso datos de imágenes. Entonces el enunciado de la pregunta se hace muy largo, ¿no? Entonces una técnica, ¿no? Para especialmente ahorrar tiempo, ¿no? En este tipo de preguntas muy largas, es comenzar leyendo los últimos renglones de este enunciado, porque ahí es donde se encierra la verdadera pregunta en sí. Leemos estos últimos renglones y luego posteriormente pasamos a ver lo que son las opciones, opción A, B, C, D, E. Entonces, a veces incluso solo con eso ya podemos llegar a la respuesta. Si aún así queremos asegurar todavía más la respuesta, pues nos ponemos a leer al enunciado. Pero solamente leyendo los últimos renglones y luego las opciones, sí es posible llegar a una respuesta correcta. Vemos entonces la ejemplificación de esta técnica de examen, ¿no? Vemos aquí, es una pregunta muy larga, anatómicamente hablando, las glándulas suprarrenales se sitúan en tal, ¿no? Entonces muchas veces en el momento del examen, ¿no? Por la presión, por los nervios, entonces empezamos a leer todo. Pero si utilizamos esta técnica de examen, vamos a estos últimos renglones. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos dicen los últimos renglones? ¿Qué capa de su corteza sintetiza la hormona aldosterona? Y al principio nos estaría hablando de la glándula suprarrenal. Entonces, la pregunta en sí se sitúa en los últimos renglones. ¿Qué capa de su corteza sintetiza la hormona aldosterona? Opción A. Recordamos la capa glomerular, fascicular, reticular. Aldosterona, capa glomerular. La capa donde están las células cromáfines, no, esa es la médula. Capa fascicular y reticular, tampoco. Solo capa glomerular. Todas las opciones son correctas, ninguna. La opción que estaríamos buscando es la opción C. Vemos ahora lo que es la siguiente técnica de examen, que son los antecedentes del caso clínico, ¿no? Esto especialmente cuando la pregunta sea un caso clínico en sí, ¿no? Es muy importante prestar atención a los antecedentes que nos da, ya sea antecedentes epidemiológicos, antecedentes clínicos no patológicos, antecedentes patológicos, ¿no? Ejemplo, una cirugía previa que luego de muchos años puede dar obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, leer bien el caso clínico, ¿no? Y si te dan algún antecedente, es pues por algo. Es muy probable que la respuesta que esté buscando que nosotros marquemos como correcta, pues esté muy relacionado con ese antecedente que nos dan. Bueno, pues veamos un ejemplo. Mujer de 55 años, procedente de una provincia de la ciudad de Cochabamba, donde vive actualmente. Refiere un cuadro clínico de 6 meses aproximadamente, caracterizado por estreñimiento acompañado de distensión abdominal ocasional. Al examen físico se aprecia timpanismo aumentado en cuadrantes izquierdos, ¿no? ¿Cuál sería su primera impresión diagnóstica? Bueno, analizando el enunciado, puedo
ver que esta paciente, ¿no?, ya de 55 años, es decir, mujer de 55 años, ya de edad avanzada, pues está cursando con un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Pues tiene estreñimiento, distensión abdominal, ¿no?, timpanismo aumentado. Pero aquí lo importante es el antecedente que nos da, que es procedente de una provincia de la ciudad de Cochabamba, o sea, donde vive actualmente. O sea, ella en su niñez seguramente vivía en una provincia de Cochabamba y actualmente vive en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí este antecedente, ya sumado a la obstrucción intestinal que nos presenta, ¿no?, y recordando que esta ciudad es prevalente en lo que es la enfermedad de Chagas, pues ya nos orienta a un diagnóstico de megacolon chagásico. Vemos las opciones. Opción A, enfermedad de Hirschsprung. Se va, porque más que todo esto se presenta en niños. Megacolon chagásico es muy probable que sea la opción que esté buscando. Vólvulo de sigmoides. Puede ser un vólvulo de sigmoides, pero para hacer un vólvulo de sigmoides sería necesario que en el paciente nos digan que venga de Cochabamba, pues puede venir de cualquier lugar. Es probable que esta opción no sea. Adenocarcinoma de colon, ¿no? Es una de las primeras etiologías que teníamos que pensar en un cuadro obstructivo, especialmente en personas de edad avanzada, pero será necesario que venga de Cochabamba. ¿Por qué nos dan ese dato epidemiológico? Entonces es muy probable que no lo sea. Y diverticulitis aguda, ¿no? De igual manera, es un dolor, es una apendicitis izquierda, cosa que no tiene. Este tiene un cuadro más de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, por los antecedentes especialmente que nos da esta pregunta, nos orientamos más a que la respuesta sea la opción B, el megacolon chagásico. Vemos la opción y esa es la respuesta que estaríamos buscando. Bueno, entonces esas serían algunas técnicas de examen, ¿no?, que son las más conocidas y se pueden utilizar en un examen tipo test con preguntas abiertas, con unas 5 opciones, ¿no? Pero recuerden, primero utilizar sus conocimientos teóricos y en último caso utilizar esta técnica de examen o combinarla con sus conocimientos teóricos, ¿no? A continuación, en el PDF que les vamos a facilitar, tienen ahí un pequeño examen donde traten de resolverlo haciendo énfasis en las técnicas de examen que hemos mencionado ahora. Mucha suerte en ese examen y comenzamos con el avance de los temas.